Desarrollo socioemocional. Teoría ecológica de Uri Bronfenbrenner. Esta teoría se enfoca en los diferentes contextos en los que generalmente el niño se desarrolla. Al igual, interviene en todas las personas que influyen en su crecimiento. Se considera que el niño puede cambiar su forma de ser de acuerdo al contexto en el que se encuentra, es decir, en el entorno en el que se va desenvolviendo y desarrollando. Dentro de esta teoría existen 6 sistemas y son los siguientes. Microsistema. Es el primer nivel en el que el niño tiene un contacto directo con las personas más cercanas a él, es decir, con sus papás, con la escuela y con sus amigos de su misma edad. Mesosistema. Es el segundo nivel, en donde existe una interrelación entre los microsistemas, es decir, la relación que tienen los papás con la escuela o la relación de los papás con los amigos del individuo. Exosistema. Es el tercer nivel, en donde existen elementos que de igual forma influyen en la vida del individuo, pero en este sistema ya no existe una vinculación directa con el niño, puesto que se presenta de manera indirecta. Macrosistema. Es el cuarto nivel que abarca todo un ambiente cultural y social de un grupo de personas que viven en un determinado lugar. Dentro de este sistema intervienen los valores de cada persona, que les ayuda a tener una buena convivencia social, y es de esta forma en la que se puede determinar cómo los otros sistemas se expresan. Cronosistema. Cuando un individuo está en un momento de su vida, va teniendo una relación con las diferentes circunstancias que diariamente va experimentando. Teoría de Erikson del ciclo de la vida. Esta teoría se basa en el ciclo de la vida de los seres humanos y las diferentes etapas que va adquiriendo a distintas edades. Está conformado por 8 etapas del desarrollo de la personalidad de cada individuo. Confianza versus desconfianzas. Primera etapa que surge desde los 0 hasta el primer año de vida, en donde el bebé va desarrollando tanto actitudes de confianza positivas como negativas. El infante entra en confianza cuando tiene los cuidados necesarios y el amor de sus padres, y también en desconfianza cuando el infante es tratado de una forma indiferente y negativa por parte de su familia. Autonomía versus vergüenza y duda. Segunda etapa que surge al primer y segundo año de vida, en donde el niño, al haber entrado en confianza con su familia, siente la necesidad de hacer las cosas por sí solo. Y si se lo limita o se lo castiga, empieza a tener un sentimiento de duda y vergüenza. Iniciativa versus culpa. Tercera etapa que ocurre desde los 3 a los 5 años de edad. Los niños inician a experimentar nuevas cosas. Por lo tanto, ellos mismos desean lograr sus objetivos y sienten que deben ser más responsables. Y en caso de ser irresponsables, empiezan a sentir un sentimiento de culpa. Productividad versus inferioridad. Cuarta etapa que ocurre desde los 6 hasta la pubertad o la adolescencia temprana. Los niños entran en contacto con un sinnúmero de experiencias. Con el transcurso del tiempo empiezan a desarrollar las destrezas intelectuales y adquirir nuevos conocimientos. Es aquí en donde sienten la necesidad de aprender mejor. Identidad versus confusión de rol. Quinta etapa que aparece durante la adolescencia. Los jóvenes experimentan cambios físicos y psicológicos. Ellos quieren descubrir quiénes son y sienten una confusión sobre los roles de un adulto. Intimidad versus aislamiento. Ocurre a lo largo de la adultez temprana, alrededor de los 20 a los 39 años de edad. Los jóvenes empiezan a establecer interrelaciones con personas más cercanas a él. Uno de los riesgos de esta etapa es que se puede llegar al fracaso al momento de terminar una relación con su pareja amorosa, y por lo tanto puede aislarse a la soledad. Productividad versus estancamiento. Séptima etapa que abarca la adultez media, alrededor de los 40 a los 59 años de edad. En esta etapa empiezan a tener un rol de padres o de maestros, en donde sienten la necesidad de brindar ayuda a otras personas para que desarrollen su vida. Y en caso de no lograrlo o de no ayudarlos, entran en un estado de estancamiento. Integridad versus desesperanzas. Octava etapa que ocurre a lo largo de la adultez.
alrededor de los 60 años hasta la muerte. Las personas adultas empiezan a reflexionar sobre su vida y se encuentran aspectos positivos y tienen sentimientos de tranquilidad e integración. Contexto familiar. El contexto familiar ha sido y es un aspecto analizado a partir de diferentes puntos de vista, entre los cuales se encuentran la percepción del apoyo familiar y el estilo parental, siendo este último un aspecto de los que más influyen en el análisis del contexto familiar sobre el desarrollo social de las habilidades de los niños. También teniendo en cuenta el ambiente positivo familiar como base fundamental para el desarrollo psicosocial de los niños. La familia es el primer referente de la edificación de socialización, ya que contribuye al niño a las normas básicas para la percepción del mundo y el desenvolvimiento del mismo, entre las que resaltan las habilidades sociales. Se distingue a la familia como el principal agente socializador. Esto en base a que la familia es el medio en el cual el niño alcanza y ejercita las habilidades socioemocionales, en primer lugar, por medio de las relaciones intrafamiliares. Así pues, se establece un vínculo entre los estilos parentales y el desarrollo psicosocial de los niños, señalando que el modelo democrático inductivo es el más óptimo y más efectivo para el pertinente desarrollo de las habilidades socioemocionales de los niños. La familia como agente socializador. La familia cumple con diversas funciones que determinan un correcto ensamblamiento de la misma. Como resultado, la sociedad tiene la misma calidad que el de las familias. Estas funciones deben ser asumidas por cada uno de los integrantes y asumirlas responsablemente. La fase preferente de la socialización está centrada en la familia como agente socializador primario. No obstante, el procedimiento socializador se extiende a través de todo el ciclo vital de las personas y se puede separar en tres etapas principales, que son la primaria, de 4 a 6 años de edad. El delegado socializador intérprete es la familia, dada su función prácticamente única. En cambio, en la etapa secundaria, que va de los 22 a los 25 años de edad, los padres otorgan derechos en su ocupación socializadora a los agentes particulares de los demás grupos sociales a los que se relaciona su hijo. Estos pueden ser los maestros y los pares del adolescente. Finalmente, en la fase terciaria, el ser humano prosigue incorporando y profundizando aspectos de la cultura en su adecuación a los nuevos roles que tenga. Aprendizaje entre pares. En innumerables ocasiones se ha mencionado que dentro del proceso educativo existen dos factores fundamentales. Uno es quien media entre el conocimiento y otro es quien funge como sujeto de aprendizaje. Ahora bien, cuando se habla de el sujeto que aprende, hay que recalcar que es sinónimo de estudiante, alumno o discente. Y por lo tanto, es el sujeto que recibe enseñanza y al cual se le incentiva a desarrollar sus habilidades, capacidades y destrezas. Esta formación no solamente se da de docente a discente. Muchas veces, el estudiante concreta su aprendizaje de mejor manera con la ayuda de sus compañeros de clase, debido a que estos utilizan un mismo lenguaje y mediante este entendimiento se logra que exista un mayor conocimiento, haciendo que los resultados académicos sean los deseados. Escuelas. La familia es la primera institución educadora para el individuo. Paulatinamente, esta se mezcla con más agentes y participantes. Busca ayudar a desarrollar todas las potencialidades que el sujeto posee, sus talentos e intereses. Proveerle de herramientas que le ayuden a la resolución de problemas en la vida diaria a la que se empezará a enfrentar. Transmitir valores, principios y conceptos. Propiciar el deseo de aprender, de superación para que en un futuro se pueda valer por él solo. Propiciar los recursos necesarios y establecer modelos y estar dispuestos a enfrentar cualquier conflicto que se les presente en su proceso de aprendizaje. Aprendizaje. El aprendizaje como tal abarca varias concepciones. Muchas de ellas se han venido replicando al paso de los años por varios autores reconocidos. Así pues, podríamos iniciar mencionando que el aprender es la acción de modificar los conocimientos de manera permanente a medida que el ser humano va adquiriendo nuevos saberes, que permiten incrementar habilidades, estrategias y además capacidades. Esto lo podemos encontrar en teorías del aprendizaje cuando se menciona que
Aprender comprende la adquisición y la modificación de conocimientos, habilidades, estrategias, creencias, actitudes y conductas. Exige capacidades cognitivas, lingüísticas, motoras y sociales, y adopta muchas formas. Sean Dale, 1997. Desde la perspectiva de la psicología, existen varios criterios de aprendizaje orientados a hacer notar que el aprender no necesariamente es la capacidad para resolver ejercicios matemáticos o señalar inferencias de un texto. Según Thorpe, en 1956, dice, el aprendizaje es un proceso que se manifiesta por cambios adaptativos de la conducta individual como resultado de la experiencia. Esto afirma entonces que los cambios constantes a los que está sometido el ser le permiten ir desarrollándose. Kimball, 1961, prefiere hablar de un cambio relativamente permanente en la potencialidad del comportamiento, que ocurre como resultado de la práctica reforzada. Así pues, todo aprendizaje permite además reforzar lo aprendido anteriormente como una forma de prepararnos antes de aplicarlo a la práctica. En síntesis, el aprendizaje es la capacidad del ser humano para asimilar conocimientos, habilidades y hábitos que permiten los sentidos prepararse para nuevas experiencias. Conducta, comportamiento. Es de conocimiento general que para acercarnos a una definición de conducta o comportamiento debemos recurrir inicialmente a la psicología. Así pues, mencionando lo que refiere Valencia en su documento Conducta Humana y Bienestar Social, la palabra conducta puede utilizarse como sinónimo de comportamiento y en este sentido la conducta se refiere a las acciones de las personas en relación con su entorno o con su mundo de estímulos. El comportamiento precisa una manifestación externa en el mundo o la realidad, en el entorno social, es decir, donde se encuentra y de lo que le rodea a la persona causa una modificación de la respuesta. Cuando la persona sufre un trastorno del comportamiento, genera una conducta inadecuada en el contexto en el que se produce y en otros contextos más cercanos. El yo. De acuerdo al dramaturgo italiano del siglo XX, Ugo Betti, cuando el niño dice yo, se refiere a algo único que no debe ser confundido con nadie más. Los psicólogos a menudo se refieren a ese yo como el self. Dos aspectos importantes del self son la autoestima y la identidad. Autoestima. La autoestima es la evaluación global de la dimensión del yo o self. La autoestima también se refiere a la autovalía o la autoimagen y refleja la confianza global del individuo y la satisfacción de sí mismo. Por ejemplo, un niño puede percibir no solo lo que es una persona, sino que es una buena persona. Desarrollo de la identidad. Otro importante aspecto del yo o el self es la identidad. Muchos alumnos están explorando diferentes áreas de su identidad, mientras que otros están difusos acerca de su identidad y otros estarán excluidos debido a los estilos autoritarios de sus padres. Los adolescentes pueden explorar identidades alternativas en muchas áreas, tales como la vocacional, religiosa, intelectual, política, sexual, de género, étnica e intereses. Un adolescente tal vez llegue más lejos en algunas de estas áreas en el camino hacia la identidad que en otras. Desarrollo moral. Pocas personas toman un papel neutral acerca del desarrollo moral. Muchos padres se preocupan de que sus hijos están creciendo sin los valores tradicionales. Los maestros se quejan de que los alumnos no toman en consideración los sentimientos de los demás. Dominios del desarrollo moral. El desarrollo moral se refiere a las reglas y convencionalismos acerca de la justa interacción entre las personas. Estas reglas pueden estudiarse a través de los tres dominios: cognitivo, conductual y emocional. En el dominio cognitivo, el tema clave es cómo los estudiantes razonan o piensan acerca de las reglas de la conducta ética. En el dominio conductual, el centro de la atención está en cómo se comportan los estudiantes realmente, en lugar de basarse en la moralidad de su pensamiento. En el dominio emocional, el énfasis está en cómo se sienten moralmente los estudiantes. Por ejemplo, ¿asocian suficientes sentimientos fuertes de culpa con acciones inmorales para evitar ejecutar una acción? ¿Muestran empatía hacia los otros? Factores dentro del desarrollo socioemocional.
El desarrollo socioemocional es la capacidad del ser humano para poder llevar con normalidad un control de sus emociones de acuerdo a diferentes situaciones que se presentan a lo largo de su diario vivir. Esto significa que las y los niños y jóvenes pueden y deben aprender a manejar su vida emocional y esto les ayudará a hacerlo. Esto incluye, entre otras cosas, la autoestima, el autocontrol, el entusiasmo, la perseverancia y la capacidad de motivarse a uno mismo. Este proceso se lleva a cabo durante toda la etapa de la vida de la persona, pero es importante recalcar que incide con mayor fuerza en las etapas comprendidas por la infancia y la adolescencia. Los manejos inadecuados de estas emociones pueden traer consigo grandes consecuencias que se verán reflejadas al futuro del individuo. Por ello, se procederá a explicar los diferentes factores que influyen dentro del desarrollo socioemocional a continuación. Factores biológicos. Referido especialmente a las alteraciones que se presentan en el sistema nervioso, el cual se encarga de recopilar, enviar y procesar la información adquirida. Factores ambientales. Comprendido por el ambiente o entorno donde se lleva a cabo el desarrollo del individuo. Aquí se toma en cuenta las normas de crianza que llevan a cabo los padres para hacer efectivo el proceso de desarrollo socioemocional. Factores culturales y socioeconómicos. Este factor se ve influenciado por el entorno social al que pertenece y la cultura de su familia, valores sociales como religiosos, etc. Sin embargo, todos estos factores no son considerados como los únicos que inciden dentro del desarrollo emocional de los niños, niñas y adolescentes. De acuerdo a diferentes investigaciones, se ha tomado la autoestima como uno de los elementos que incurren de manera determinante dentro de este proceso, creando así un fuerte vínculo con los educadores, convirtiéndose en un aspecto fundamental que ayuda a crear una seguridad emocional indispensable para el desarrollo adecuado de la personalidad. Problemas de los adolescentes. La adolescencia es la etapa del ser humano que comprende cambios biológicos, cognitivos, morales, sexuales y biopsicológicos. La adolescencia se clasifica en temprana, de 10 a 13 años, intermedia, de 14 a 16 años de edad, y la tardía, de 17 a 21 años de edad. Los principales problemas que afectan a los y las adolescentes son el abuso de drogas, la delincuencia juvenil, el embarazo en la adolescencia y los problemas relacionados con la escuela. Abuso de drogas. Las drogas son sustancias psicotrópicas que al introducirse en el organismo por cualquier vía actúan en el sistema nervioso central, de manera que provocan cambios que afectan principalmente al sistema nervioso, específicamente al cerebro. El uso y el abuso de drogas en los y las adolescentes tienen diversas causas, entre las que vale recalcar la inseguridad y la aceptación social. Para los adolescentes es importante pertenecer a un determinado grupo social. Las principales consecuencias del uso y abuso de drogas son la dependencia hacia las drogas, como el alcohol y los cigarrillos, los trastornos de salud mental y cambios del rendimiento escolar del alumno. El consumo de drogas puede disminuir o desaparecer paulatinamente en los adolescentes mediante la influencia de la motivación en su comportamiento por el docente, charlas informativas con respecto a las consecuencias y efectos de las drogas en la vida del adolescente, de modo que éste pueda generar conciencia y prevención tanto al alumno como al padre de familia. Embarazo en la adolescencia. El embarazo en la adolescencia, también conocido como embarazo precoz, es el resultado de tener relaciones sexuales en edad temprana sin métodos de protección. Es un proceso que está conformado por tres etapas: germinal, embrionaria y fetal. Las principales causas del embarazo en la adolescencia son el desconocimiento de la educación sexual en los y las adolescentes, así como también la inconsciencia al momento de tener relaciones sexuales sin el uso de métodos anticonceptivos, para así prevenir un embarazo no deseado, además de prevenir enfermedades de transmisión sexual. Las consecuencias en el medio educativo son cambios en el rendimiento escolar de los adolescentes involucrados en este problema, así como también conlleva la deserción escolar de los mismos. El embarazo adolescente se puede evitar o disminuir en los adolescentes mediante charlas, conferencias o foros educativos, en los cuales se explican los principales métodos de protección y su respectivo uso, de manera que se pueda prevenir un embarazo no deseado. También se puede realizar actividades lúdicas para los y las adolescentes y los padres de familia, de modo que el docente pueda exponer temas tabúes que generalmente suelen resultar incómodos para ambos. Así como también recalcar a los adolescentes la importancia de disfrutar cada etapa de su vida, con responsabilidad y respeto hacia uno mismo y hacia los demás. Delincuencia juvenil.
La delincuencia juvenil se refiere a aquellas actividades ilícitas o ilegales que realizan los adolescentes. Las principales causas o razones de la delincuencia juvenil son la falta de educación y respeto hacia los demás, tanto de los padres de familia como al docente, la influencia del contexto o entorno del adolescente, y también la asociación que el adolescente realiza con su comportamiento o conducta con los medios de comunicación, puesto que los adolescentes asumen comportamientos violentos, agresivos o groseros como normales para posteriormente ponerlos en práctica. En el medio educativo, el docente debe plantear o desarrollar estrategias metodológicas que permitan al adolescente relacionar o contextualizar los conocimientos con el entorno en el que les rodea, así como también es necesario aplicar los contenidos impartidos en las aulas de clase para resolver los problemas o conflictos que a diario nos afectan, de manera que el alumno desarrolla la inteligencia multidimensional. Problemas relacionados con la escuela. Los problemas escolares o relacionados con la escuela son aquellos problemas que afectan al aprovechamiento y rendimiento escolar de los adolescentes. Los problemas relacionados con la escuela tienen diversas causas, pero principalmente la influencia y comunicación del adolescente, así como también la relación del adolescente con el contexto o medio educativo en el que se produce su desarrollo, la metodología y los recursos que usa el docente para impartir clases. Las consecuencias o los efectos de la deserción escolar se pueden visualizar a largo plazo, puesto que los y las adolescentes tienden a llevar una vida inestable y cambiante desde el momento en el que deciden dejar de asistir a un centro educativo. En consecuencia, el adolescente busca la manera de sustentarse económicamente a través de un empleo en el cual es mal remunerado, además de ser explotado, así como también la persona recurre al uso de drogas como el alcohol y el cigarrillo como una salida a la desesperación y frustración para posteriormente mantener relaciones sexuales con otros adolescentes de temprana edad, las cuales concluyen en matrimonios inestables y divorcios.